Muy buenas tardes, estudiantes, padres de familia, comunidad en general. Hoy quiero dedicarles un rato a hablar de patrimonio. Hace poco vi por el canal comunitario, a propósito del Festival Nacional de la Danza, de que lanzaban notas acerca de lo que es el patrimonio local. Y yo quiero hablarles de esto hoy precisamente porque desde la institución educativa Nuestra Señora del Pilar ya hemos venido trabajando desde hace ya 10 años, 14 años tal vez, trabajándole a este cuento del patrimonio, desde lo que es las memorias arquitectónicas enmarcadas en las puertas, las ventanas y las bocallaves que tradicionalmente hay y hubo en el municipio de Guatapé. Voy a empezar por decirles lo siguiente: ¿qué es patrimonio? Una definición muy escueta, pero que nos sirve para esta pequeña charla. Quisiera incluso hasta leerla con puntos y comas como para que no perdamos de vista de lo que les quiero hablar hoy. El patrimonio arquitectónico, artístico y cultural se enmarcan dentro de las pruebas de identidad de un pueblo y de una comunidad determinada. Los elementos tangibles, los objetos, las cosas y los valores a través de los cuales se reconocen socialmente y son reconocidos ante otros individuos y comunidades. Dichos elementos y valores son legado de nuestro pasado, el cual vivimos en el presente y lo heredamos a las futuras generaciones. Hablar de puertas, ventanas y bocallaves en el municipio de Guatapé no es hablar exclusivamente de Guatapé y de la historia de la arquitectura. Para eso uno tiene que hacer un gran marco. Y ese gran marco es la historia universal del arte. La historia universal del arte habla ampliamente de lo que es la arquitectura, la definición de ella, de cada uno de sus elementos. Que la arquitectura aparece desde que el hombre siente necesidad de una vivienda, de que el hombre no se quedó con la simple necesidad de la vivienda, cubierta esa necesidad por habitar una cueva. No, la cueva fue la primera forma de vivienda del hombre, pero él simplemente a través de su evolución, a través del paso por los años, fue escribiendo la propia historia de la arquitectura que va desde la cueva, el palafito, la choza, las casas. Ese es un contexto universal general. Ya cuando aparecen las primeras civilizaciones, Mesopotamia, donde manejan el concepto de lo urbano, las primeras ciudades amuralladas, en China donde se maneja el concepto de lo rural, donde son fincas, donde son casas alejadas en el campo, y ya las grandes ciudades como Grecia y Roma empiezan a manejar ciertos cánones de construcción de viviendas. Entonces eso nutre, fortalece lo que es la arquitectura. Una pregunta: ¿de dónde deriva entonces la historia de la arquitectura de Guatapé? No tendríamos que ir tan lejos, no tendríamos que ir a la cueva, no tendríamos que ir a la choza, ni mucho menos tendríamos que ir a las ciudades amuralladas de Mesopotamia. No, tendríamos que venirnos un poco más a lo que es el contexto europeo. ¿Por qué? Porque aquí hasta 1492, pues los que habitaban el hemisferio occidental eran civilizaciones precolombinas, eran indígenas, aztecas, mayas, incas, y ellos tenían sus propios códigos de conducta cultural, sus propios códigos de conducta de construcción de ciudades, de habitaciones, en fin. Pero ¿qué pasa? Con el descubrimiento de América, ya hay muchas versiones acerca del descubrimiento, pues entonces los colonizadores nos traen una cultura, ¿cierto? Nos venden un tipo de cultura que nos hace abandonar la que estas comunidades primitivas tenían, y entonces es así como es posible hablar de que las viviendas que hubo en Guatapé hace 100 años derivan de los cánones de construcción europeos.
propiamente de los españoles. Entonces, ¿cómo eran las casas hace 200 años? Por ejemplo, 300 años. Eran casas en bareque o en tapia, que se fueron modificando, se fueron embelleciendo a través de elementos decorativos representados en sus puertas, en sus ventanas y en la forja. Y la forja expresada en bocallaves, en pasamanos, en rejas, en miradores. ¿Qué pasa entonces? Época de la colonización, libertad de independencia de Colombia de yugo español, siglo XVIII. Entonces Colombia recibe el nombre de República de la Nueva Granada y a partir de ahí los habitantes libres del yugo español empiezan a construir sus propias casas y a embellecer sus casas, y entonces cobra muchísima importancia esta herencia española de las viviendas en tapia, de las puertas grandes que tenían un sentido, de las ventanas muy grandes y de las decoraciones en forja. Ahora sí, con esto, Guatapé, que recién cumplió 209 años, 208 años de historia, en sus inicios tenía casas propias de diseñadores o de estilos españoles. Entonces, en Guatapé usted puede colocar un ejemplo de vivienda española o de cánones de construcción española: la Casa Cural, la Casa del Arriero, es decir, la casa de la familia García. Ya han sido modificadas por los años, por la modernidad, por el turismo, por muchas cosas, pero conservan muchas características del tipo de vivienda de esa época. Entonces uno pasa por ahí y ve que las paredes son en tapias, unos muros muy gruesos hechos en tierra pisada, que las puertas son muy altas. Hace 150 años Guatapé era paso obligado de arrieros, entonces Guatapé no fue ajeno a la cultura de la arriería, porque era a través de los arrieros, de las mulas, que se transportaban las mercancías, se transportaban los pasajeros, en fin. Entonces estas viviendas servían de albergue para esas personas que se transportaban en las mulas, y he aquí pues un dato que podría sonar como a un cuento, sí, a un cuento popular. La gente entraba en mula o a caballo hasta el patio. ¿Y qué les parece si les digo que esto está probado y es verdad? Y por eso la altura de las puertas de estas casas antiguas, porque la persona venía en su animal, en su mula, y él entraba en la mula hasta el contraportón, allí tocaba, se anunciaba, el dueño de la casa miraba quién era, le abría el contraportón, entonces llegaba al patio donde había un abrevadero ahí donde tomaba agua y sale el caballo, la mula, y entonces ahí decidían si descargar la carga, si posar en esa casa o si simplemente descansar y continuar luego de recibir algo de comida. Si decidían quedarse, entonces la mula pasaba a la parte de atrás de la casa, las famosas pesebreras, y en la parte de adelante pues posaba el ser humano, pues el encargado de las mulas, de los caballos. Entonces una razón del por qué esas puertas eran altas se debe pues como que a eso. 150 años, 200 después, ya las puertas no son tan altas. De hecho, una puerta de esas tenía una altura de 3 metros, 3,5, incluso algunas llegaron a medir 4 metros. Hoy en día una puerta principal normal tiende a medir 2 metros o 2,20 metros. Entonces ahí hay una diferencia en altura pues bastante considerable, al igual que el ancho. Una puerta moderna, 1 metro, 90 centímetros, pero una puerta antigua, 1,20 metros, 1,50 metros, 1,60 metros de ancho, porque necesitaba entrar por ahí incluso una mula cargada. A Guatapé con el tiempo lo ha ido absorbiendo la modernidad, y yo diría que hasta la posmodernidad.
en el sentido de que como no se han consolidado políticas de conservación del patrimonio, lo que hemos visto ha sido como una especie de aniquilamiento de lo que es la arquitectura tradicional y paso a arquitectura moderna por asuntos de aprovechamiento y optimización del espacio. Entonces una casa vieja de estas, en vez de conservarla como patrimonio característico del municipio, lo que hacemos es que hay que demoler esa construcción vieja y optimizar espacio haciendo conjuntos de apartamentos allí o partiendo el lote para hacer varias viviendas. Entonces eso ha hecho que el patrimonio cada vez se vea un poco más reducido, tanto que lo que yo les pueda presentar hoy podría sonar un tanto mentiroso. Nosotros para el año 2005 así hicimos un registro fotográfico de puertas, ventanas y bocallaves del municipio de Guatapé y había demasiado patrimonio. 14, 15 años después, usted va a ir a buscar la totalidad de las fotos e imágenes que aparecen en esta cartilla de memorias de arte local y usted no las va a encontrar, difícilmente encontrará la mitad. Y no es porque nosotros nos hayamos inventado el cuento, no. Afortunadamente logramos tomar evidencia de ese patrimonio antes de que fuera devorado por ese ánimo de destrucción, de demolición de viviendas viejas y de construcción de nuevas viviendas con espacios arquitectónicos pues como más optimizados y más propios para este siglo XXI que estamos viviendo. Yo hoy no pretendo hablarles de puertas, ventanas y bocallaves. Voy a centrar este restico de conversa que me queda hablándole de las bocallaves porque sé muy bien que ustedes ya han accedido al blog Taller Artes, que han desplegado esa barra de menús que hay en el blog Taller Artes para ubicarse en 11, despliegue de menús, memorias de arte local, cartilla bocallaves, memorias arquitectónicas, y ustedes ya han hecho una lectura rápida de todo lo que es patrimonio del arte local. Ahorita con lo que pretendo mostrarles de qué son bocallaves, lo que quiero es llevar ya a un producto final todo ese rastreo de información que ustedes hicieron y todas esas lecturas que hicieron, consolidarlas en el mejoramiento de esa cartilla Memorias de Arte Local a fin de que los futuros estudiantes, las próximas generaciones se puedan nutrir de ese material que va a quedar ahí como evidencia de que aquí en el municipio de Guatapé también ha habido una preocupación constante por el patrimonio y por la conservación de este. ¿Qué es una bocallave? Ustedes pueden buscar en la internet, hoy en día es muy fácil, o llegar a la biblioteca y preguntar por libros de historia de la arquitectura, por libros de arquitectura, por libros de historia del arte, y ahí les van a dar a ustedes algunas definiciones de lo que es una bocallave. Primero, lo que se le viene a uno a la cabeza, bocallave, es el ojo, es la cerradura. Anteriormente las chapas de las casas y las llaves de las casas no son como las conocemos hoy en día, en donde una llave puede medir 4 centímetros o 5, si mucho. Las llaves de hace 150 años, de hace 100, eran llaves de un tamaño considerable, digámoslo así, 15 centímetros, 20 centímetros, era hecha en hierro forjado, y esa llave en realidad solo había una para una chapa. No es que como hoy en día, en donde si en la vivienda hay 5 personas habitando allí, entonces hay 5 réplicas de la llave. En esa época no era así, era un poquitico distinta la cosa. Entonces, a ese ojo de la cerradura fue al que el hombre le puso como el ojo del artista, le puso la impronta personal. Él la quiso decorar, él la quiso embellecer a través de un escudo, una estampa, algo característico de él o de la familia. Y fue así como apareció una cantidad de bocallaves, que enseguida se las voy a mostrar rápidamente, que hicieron particular la historia de las bocallaves en el municipio de Guatapé. Si leyeron muy bien
Guatapé no es exclusivo de la historia universal del arte. Al revés, se ha ido rezagando por falta de conservadores del patrimonio. De esta historia de recuperación de memoria arquitectónica material se ha hablado en Guarne, en El Santuario, en Marinilla, en La Ceja, en El Retiro, en Abejorral, en Sonsón. Y en los poquísimos libros y cartillas que uno encuentra de historia del arte local, por ejemplo, Universidad Nacional, no se habla de Guatapé por alguna extraña razón. Entonces se da hasta la oportunidad para invitarlos a que nos convirtamos en vigilantes y conservadores de nuestro patrimonio, ya que ha sido mucho el esfuerzo que se ha hecho por conservar estos elementos de identidad cultural, tanto que, por ejemplo, me voy a adelantar aquí a mostrarles esta fina estampa para mi gusto. ¿Qué se ve en esta imagen en la parte izquierda? Esa es una bocallave, no la han querido tumbar de la puerta. Esa familia, me imagino yo, que se siente bastante orgullosa de que su puerta colonial y tradicional esté allí original, intacta, igual que su elemento decorativo particular, esta bocallave. Miren que en la parte superior de esa imagen hay una chapa moderna, miren la diferencia entre una y otra. Pero entonces, en sí es mirar como la diapositiva. En la parte izquierda ustedes encuentran una bocallave original ubicada en una puerta tradicional en el sector calle Bodegas, en la calle 31, los habitantes son la familia Ríos. Y ya en las bancas de nuestro nuevo malecón que recién fue inaugurado, aparecen réplicas de estas bocallaves. La imagen de la derecha presenta una réplica hecha en cemento de una de estas bocallaves tradicionales. Sea el momento como para aclarar precisamente eso. Para propios y visitantes, ¿qué son todas esas imágenes que hay en las bancas del nuevo malecón? ¿Son zócalos? No. Son imágenes, son réplicas que se hicieron de las bocallaves tradicionales del municipio de Guatapé, que fueron recogidas, clasificadas, catalogadas por los estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar durante los años 2004 y 2005, que de allí se sacó como insumo una cartilla Memorias de Arte Local que aparece en el blog Taller Artes, y de un mural que fue llevado en sus inicios al Museo Histórico Guatapé, que permaneció por largos años allí hasta que hace un año, por asuntos de espacios, pues simplemente se desarmó. Conviene entonces para nosotros como reto recuperar ese mural que recoge toda esta muestra de patrimonio arquitectónico local y fortalecerlo con esta cartilla de Memorias de Arte Local. ¿Cómo se ven esas bancas del malecón? Los invito para que luego del programa pues se den una caminadita por el municipio, no solamente visiten el nuevo malecón y vean allí estas réplicas de las bocallaves, sino que pasen por las calles antiguas, las que aún quedan, y traten de recuperar visualmente las que aún se conservan en estas puertas de estas casas antiguas. Le voy a pedir el favor a Andrés de que pasemos al blog institucional para mostrarles las bocallaves que reposan en esta cartilla de Memorias del Arte Local. Ya las tengo aquí abierticas. Ustedes ingresan al blog del Taller Artes
y aquí están las bocallaves. Esta es la primera. Ustedes pueden empezar a ojear la cartilla y van a encontrar ahí todas las bocallaves que en su momento, 2003, 2004, 2005, todavía estaban vigentes estas bocallaves en las puertas de las casas de Guatapé. ¿Qué quiero hacer con ustedes, estudiantes? Si leyeron muy bien, los historiadores, los conservadores de patrimonio, suelen hacer una descripción de cada una de estas bocallaves. ¿Que tiene forma geométrica? Sí. ¿Qué forma geométrica tiene? Ah, como círculo. Listo. ¿Y qué más? Y que en el centro tiene un ojo en forma de embrión. Listo. ¿Qué más? Que ese círculo y ese ojo en forma de embrión tiene dos hojas que lo decoran. Listo. Yo quiero que ustedes hagan una descripción corta de cada una de estas bocallaves como contribución al enriquecimiento y fortalecimiento de esa cartilla Memorias del Arte Local, a fin de que a futuro quienes visiten el blog, quienes tengan acceso a la cartilla, puedan tener una visión mucho más exacta de lo que ha sido este elemento decorativo característico de las puertas de las viviendas del municipio de Guatapé. Las empresas simple y llanamente se inician, hay que motivarnos siempre para ello. Yo los invito a que de verdad valoren lo que tienen, que aprecien lo que tienen, que conserven lo que tienen, porque en la medida en que Guatapé se moderniza, el patrimonio material tangible cada vez va a ser menos debido al auge de la nueva arquitectura o de las nuevas formas de construcción modernas. Hasta aquí, muchas gracias por el ratico. Recuerden que pueden ponerse en contacto conmigo a través del blog, a través del WhatsApp, a través del correo electrónico.